¿Qué tal a todos, familia? ¿Cómo estáis? Os pido que este vídeo os quedéis hasta el final, ¿vale? Es un vídeo muy importante. Para los que sospechen de que es la monetización y todas estas historias, como estáis oyendo, hay música con copyright de fondo y por tanto este vídeo no es monetizable ni nada. Así que podéis estar tranquilos que este vídeo lo hago simplemente y os exijo, os pido que os quedéis hasta el final por vuestro propio interés, porque lo que se va a contar aquí es importante, ¿vale? Como podéis recordar, hace unos días comentamos, bueno, llevamos un tiempo ya diciendo que comprásemos, que era el momento, sí rotundo, cuando subimos arriba vender, en qué otras monedas había que cambiarla, luego vender, cómo se desplomaba, recomprar de forma bestial un poquito, y ahora tenemos la posibilidad de recomprar de forma muy fuerte, porque pensábamos que en 25.000, yo pensaba que podía seguir subiendo, pero desde luego era un punto clave que en el caso de que no tirase fuerte había que soltar. Efectivamente, en contra de nuestra voluntad, seguimos nuestra estrategia, y cuando se sigue una estrategia bien pensada, normalmente funciona, ¿vale? ¿Qué pasó? Que vendimos, porque pensábamos que si no superábamos fuertemente, íbamos para abajo. ¿Qué pasó? Caída. Y a mí me gustaría, en este momento, ¿vale?, que lo que analizásemos sea esta caída, ¿vale?, ¿qué supone? ¿Esta caída qué significa? Porque si nos dirigimos al gráfico, ¿vale?, para que lo vean, hemos caído el 15 de agosto de estar en 25.000, ¿vale?, a estar el 19 de agosto en 20.000. ¿Vale? Ha sido una caída fuerte. Estamos hablando de más de un 20%. Bueno, no, estamos hablando de casi un 20%. No llega a un 20%, ¿vale? Entonces, ¿en qué clave analizamos esto? Bueno, lo primero que tenemos que saber, y por eso digo que os quedéis hasta el final, ¿vale? Lo primero, tenéis la posibilidad de uniros al área de miembros, donde hemos sabido cuándo comprar, cuándo vender multiplicando al máximo, dónde colocar esas ventas en otras monedas que subían mucho mientras que el resto bajaba, y después soltarlo e ir recomprando más abajo, es decir, seguir multiplicando. Podéis irnos al área de miembros, al plan club, botón unirme al lado de suscribirme. Si estáis desde iPhone o iPad, no lo uséis, ¿vale? Porque si lo usáis os van a cobrar el 30% más. Tenéis los links en la descripción y comentarios, fijad, usar los links, ¿de acuerdo? Y también tenéis ahí mis redes sociales, ¿de acuerdo? Perfecto. A partir de aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tenemos en clave con esta caída? Si nos fijamos en anteriores caídas, siempre se han debido a realmente cosas que estaban realmente mal, ¿vale? Por ejemplo, este mismo día, ¿vale?, el propio día 12, que ya se venía cociendo desde el día 5... Luna empezó a perder la paridad, Luna entró en quiebra, y la quiebra, cuando ocurrió, llegamos a Bitcoin a los 26.000 dólares, ¿de acuerdo? Pero fue a partir de aquí cuando empezó a entrar una inflación que pensábamos que estaba absolutamente desmedida, la recesión no estaba descontada del todo, con lo cual este miedo no es que fuese un miedo simplemente infundado, sino que fue un miedo que realmente tenía sentido que ocurriese. Habíamos infraponderado el miedo respecto a los fundamentales, y en este caso no tuvimos razón, y entonces había que darle una vuelta de tuerca a esto, porque realmente el miedo aquí tenía sentido. Cada vez veíamos máximos más altos y mínimos más bajos, pero aquí tampoco fue muy relevante, porque el mínimo era prácticamente igual, pero a partir de aquí sí. Lo que pasa es que a partir de esta zona empezamos a ver una especie de planicie, ¿no? Estaban todo más o menos en el mismo punto. Estábamos desde el 30 de julio hasta el día más alto, el 15 de agosto, más o menos en lo mismo. Apenas nos movíamos, con lo cual la interpretación que nosotros dábamos es que si no superaba los 25.000 con más fuerza, nos íbamos a fastidiar bastante. ¿Y qué pasó? Que como no lo superó, soltamos. Pero hemos visto una caída muy acusada que realmente ha rozado el punto este de aquí. O sea, es un punto técnico, le guste o no le guste a nadie, a alguien el punto técnico está clave. 20.700, ponemos la línea, es exactamente ahí donde ha parado. Y encima con una caída muy acusada. No ha habido ninguna subida que tenga una amplitud tan grande, ¿vale? Es la subida, o la bajada, perdón, más bestia que ha habido. Entonces ahora vamos a analizar la clave, en qué clave vemos esto, y si esta caída tiene sentido. A las cosas hay que buscarle el sentido, ¿vale? No, ahora mismo, para mí, el mercado tiene incertidumbre, el mercado está hecho un lío, ¿vale? No sabe qué hacer, tenemos unos buenos datos, todo el mundo sabe que lo que está pasando
con que el empleo suba y que venga un poco de recesión para curar esta inflación es bueno, pero todo el mundo duda cómo se lo tomará el mercado. Por eso estos bandazos constantes, ¿no? Hay incertidumbre, porque un dato se puede interpretar un día bien y al día siguiente el mismo dato puede interpretarse mal. Lo único que sabemos es que estos datos no han cambiado, ¿vale? Esto es importante. Los mismos datos que nos sirvieron para subir desde esta zona de aquí aproximadamente, los mismos datos que nos sirvieron para subir desde los 20.300 a los 25.000 son los mismos datos que tenemos para bajar hasta aquí, incluso añadidos datos del IPC, datos de inflación, datos muy positivos, ¿vale? Con lo cual se han añadido factores interesantes. Ahora, entonces, ¿a qué se debe esta caída? Pues en mi opinión se debe primero a esta incertidumbre de que la gente no sabe muy bien cómo interpretar lo que está pasando y segundo a una resistencia fuerte que nos hemos encontrado en los 25.000. Yo insisto, la bull trap ocurrirá cuando lleguemos a esta zona de los 30, 32, ¿vale? Aquí empezaremos a considerarlo bull trap y ya si superamos ahí, desde luego que puede ser una bull trap. Esto es una subida, creo que no tiene mucho más recorrido, o sea, mirad lo que ha subido de 25.000 a 17.600, apenas nada, ¿vale? Comparado con otras criptos, por ejemplo, Rose sí que era una bull trap, lo supimos ver y vendimos parte de ese Rose, vimos que era una bull trap en Uniswap, vimos un montón de cosas y ahí soltamos. Pero esto en este caso, a mí personalmente no me lo parece. Ahora bien, si entonces no hay ningún dato que refuerce esto, si los datos que hemos sabido de la Fed deberían apoyar el mercado, si todo esto debería ser literalmente así, ¿por qué está bajando? Pues yo creo que porque los datos son interpretables de muchas formas. Yo creo que a nosotros en el corto medio plazo nos van a dar la razón, pero en el inmediato plazo los datos pueden ser 1000 cosas distintas, ¿vale? Entonces, como los datos pueden ser 1000 cosas diferentes, el problema reside ahí. Incertidumbre, no sé cómo interpretarlo. Y luego, si encima no conseguimos superar los 25.000 de forma fuerte, apaga y vámonos, nos vamos para abajo. Ahora bien, la pregunta del millón, que sé que os la estáis preguntando todos, ¿hasta qué punto para abajo? Bueno, pues partiendo de la base de que se podría decir que vemos las cosas mucho más claras que en los 17.000, que vemos las cosas mucho más claras que en los 20.000, yo dudo bastante que podamos caer mucho más allá, ¿vale? Yo creo que los 17.600 son de momento un punto robusto, ¿vale? Porque los 17.600 coinciden con un mínimo en el Nasdaq Composite, ¿vale? No es el Nasdaq 100, es todas las empresas que están dentro del Nasdaq, ese índice, el Nasdaq Composite, ¿vale? Nasdaq 100, las 100 mejores tecnológicas, Nasdaq Composite, todas las tecnológicas que incluyen el Nasdaq, que son más de 1000 y 2000, ¿vale? En este caso, el mínimo lo tuvimos en 10.500, que fue cuando coincidió con los 17.600. Yo de verdad que dudo bastante que el Nasdaq baje de los 10.500 puntos. Me parecería un absurdo. Y esta tarde vais a tener una masterclass explicando por qué pensamos que el Nasdaq no va a bajar de los 10.500 puntos y por qué este es el tipo de análisis que tienes que tener en cuenta para analizar, en este caso, una inversión y no simplemente mirar un mero gráfico, ¿vale? Entonces, como se junta simplemente que hay una incertidumbre de que cuando vamos a un punto muy bajo la gente dice, cuidado que estamos muy bajos, y cuando vamos muy arriba la gente dice, che, no aceleremos tanto. Los datos son sencillos de interpretar, pero en el cortísimo plazo generan dudas, y luego aparte los 17.600 coinciden con un punto mínimo del Nasdaq que yo creo que no vamos a volver a ver, ¿vale? Y en el caso de que lo volvamos a ver, no bajará mucho más de ahí. Se empieza la duda de si esta bajada era realmente necesaria. Y yo personalmente pienso que era algo normal cuando no terminas de romper los 25.000. Pero si te paras a pensar si hay algún dato más, sí, aparte de que estamos muy mal, seguíamos igual de mal aquí. Pero ya por suerte aquí tenemos la cabeza más liberada, tenemos más datos para acometer estas operaciones. Sabemos que la inflación se está deteniendo, sabemos cuáles pueden ser las políticas de la Fed gracias a las actas, tenemos los datos del IPC, tenemos los datos de empleo americano, es decir, tenemos unos buenos datos, ¿vale? Tenemos unos buenos datos, con lo cual nos puede servir un poco más para orientarnos. Por lo tanto, yo creo que posiblemente esto sí pueda ser una trampa bajista, ¿vale? Yo no sé cuánto tiempo va a durar el precio en este rango. Lo que sí que es cierto es que se ha parado en esa zona de los 20.700. No sé hasta dónde puede caer, pero yo interpreto que es posible, ¿vale? Que hay que estar atentos, hay que reanalizar, pero puede ser posible que en este caso simplemente sea por agotamiento
y porque en este caso los datos nadie sabe muy bien cómo interpretarlos. Nosotros sí, sabemos que en el corto o medio plazo vamos a tener razón con los datos, pero en el inmediato plazo nadie sabe ni idea, nadie tiene mucha idea de cómo se pueden interpretar estos datos porque faltan más datos por conocerse, ¿no? Y que en cualquier momento los datos del mes que viene son un poco diferentes de lo que esperábamos y la cagamos, ¿vale? Así que yo creo que este es el análisis que tenemos que tener un poco hecho, ¿vale? Realmente dudo mucho que el Nasdaq se desplome. Yo creo que caerá, pero creo que no mucho. Dudo mucho que estemos peor que el COVID. El COVID era los 9.900 puntos, a partir de ahí caímos. Hemos llegado a los 10.500. Yo creo que es imposible estar peor que con el COVID, es imposible estar peor que con la economía parada, es peor que con un virus ahí amenazando, que con un miedo a nivel mundial épico, con gente muriendo, UCIs a tope, comercios cerrados. No se puede estar peor que ahí, ¿vale? Con lo cual yo interpreto esto que os digo, ¿vale? Como creo que no se puede estar peor que ahí, creo que el tope lo ha marcado el Nasdaq, creo que ahora mismo simplemente hay confusión con los datos, miedo de pasarse de alcistas, pero también habrá miedo de pasarse de bajistas, y no hay mucho más. Ha habido agotamiento y por tanto puede ser posible que veamos un rebote en esta zona, ¿vale? Por lo que os estoy diciendo, lateralización, un poco hacia arriba, cansancio en esa parte alcista con el precio, ¿vale? Porque puede ser que nos estemos pasando, pero cuando baja puede ser que nos estemos pasando también, ¿vale? Y al margen de todo esto, no podemos estar... no está justificado de ninguna manera tener un precio similar a hace un mes y medio, cuando todos los datos eran una perspectiva horrible, a los datos que tenemos ahora, que indican una perspectiva mucho mejor. Con lo cual, con esto sobre la mesa, me hace barajar que lo que hay es miedo, incertidumbre y agotamiento del precio. Pero que cuando ha llegado en la parte de abajo ya se ha repetido la historia. Cuidado, nos estamos quedando muy abajo. Cuando ha llegado arriba, cuidado, nos estamos pasando. Con lo cual, yo interpreto que es muy probable un rebote en esta zona y simplemente habrá que esperar a verlo. ¿Que no sucede? Bueno, me da igual. No es que hayamos cometido ninguna operación en base a esta estadística, en base a esto de momento, pero yo creo que esto puede pasar, ¿vale? Como digo, que no pasa, sin problema. Tenemos una estrategia barajada en caso de que baje, sabemos con las ventas que hemos hecho en la parte de arriba cuándo recomprar más abajo, con lo cual tranquilidad y calma y a disfrutar del domingo, ¿vale? Que es lo que hay que hacer. Familia, un abrazo, un beso para todos y nos vemos en otro vídeo, ¿de acuerdo? Que vaya bien.